Le damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe. Soy el pastor Jorge Lau desde Lima, Perú, llegando a sus hogares con la poderosa y preciosa palabra del Señor. Dios manifiesta su grandeza desde sus pensamientos, desde su corazón, todo lo que le ha preparado, lo ha preparado para el hombre. El inventor, el creador de todo, el que hizo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible. Él en su palabra tiene el poder de crearlo todo. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra semejanza y señoree. Qué preciosa posición para el hombre, qué preciosa posición que Dios entregó al hombre. El inventor sabe lo que va a inventar y tiene un propósito con su invento. Cuando una persona, un inventor, piensa en solucionar un problema o agarrar una función para determinada cosa, él empieza a pensar cómo voy a hacer este invento. Y todo invento tiene un propósito. La Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Eso es para aquellos que con su propósito han sido llamados. Querido hermano, hermana, tu vida es un propósito divino. Nuestra vida fue, dice, desde antes que tú nacieses, yo te conocí. Antes que tú nacieses, yo te di por profeta a las naciones. Antes que te vientre de tu madre, mucho antes, Dios ya estaba inventando, pensando dentro de él, proyectando una vida distinta a la que todavía creó hasta ese instante. Él creó todos los ángeles, los seres visibles, los seres invisibles, creó el cielo, creó la tierra, creó los animales, las bestias, las aves, los peces. Toda la creación fue hecha con un plan divino y un propósito específico. Cuando Dios creó todo, Dios pensó, ahora, ¿cómo voy a, mi presencia, cómo se va a manifestar en mi creación? ¿Cómo mi creación me va a ver a mí? Y Dios tuvo la idea más perfecta, el pensamiento que nadie se hubiera imaginado. Dios dijo, hagamos al hombre. Ese hombre tiene que tener nuestra imagen. Estaba hablando Dios Padre, Dios Verbo, que es el Hijo ahora, y Dios Espíritu Santo. Dios hablaba consigo mismo, pensaba, planeaba, se proyectaba. Y cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, Dios le dio las características específicas con la cual iba a poner la corona de su creación. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado para Jesucristo hombre. Porque Dios cuando pensó en el hombre, pensó en Jesucristo. Cristo el Señor, el hombre, el verbo hecho carne, el hombre perfecto, el hombre que obedeció a Dios, el hombre que manifestó la presencia y la gloria de Dios. Ese hombre era un ser divino, era el verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Él era la luz de la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, el inventor pensó, Él va a ser mi representante, Él va a ser mi hijo, Él va a ser mi heredero, va a ser mi embajador. Pues eso dice la palabra de Dios que somos ciudadanos del reino de los cielos. Pertenecemos a un reino. El primer reino, el mundo de los cielos, el reino de los cielos, es el reino donde habita Dios. Pero la tierra, dice la palabra que le ha dado a los hijos de los hombres. La tierra es el reino que Dios preparó, donde puso al hombre su imagen y semejanza, impartió su naturaleza con su aliento divino dentro de él y lo puso para que gobierne sobre todo lo que él había creado. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Dice, mirad, observa, dice la palabra, cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Dios lo planeó tan perfectamente, ¿no? Cuando dice en Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová prevalecerá. Dios dice, mi propósito prevalecerá, mis pensamientos van a prevalecer.
El hombre creado tenía un propósito divino. El hombre en obediencia, en la línea del Creador, Dios preparó todo maravillosamente para que el hombre viva en él y disfrute de todo lo bueno que Dios, que se considera y es el Padre espiritual de todos nosotros, Él preparó lo mejor para la humanidad. El hombre desobedeció, se apartó de Dios, salió de la bendición de Dios y entró en la maldición de la carne, entró en la separación de la bendición, que es la maldición, entró en el desorden, porque sin Dios no hay orden. Y en ese desorden entró la muerte, la enfermedad y la pobreza. La muerte, la enfermedad, es un desorden del cuerpo. Un cuerpo desordenado es un cuerpo enfermo. Vas al médico, el médico trata de equilibrar tu cuerpo que está desordenado. Sientes dolores, el desorden causa dolor. Sientes manifestaciones de enfermedad, sientes que te puedes morir, que te vas a morir, porque el cuerpo está desordenado y vacío. ¿Cómo es que está vacío? Un cuerpo enfermo está vacío del orden de Dios. Por eso Él dice, envió su palabra y lo sanó. Es la palabra de Dios, es la misma presencia de Dios la que nos sana. ¿Qué cosa es la pobreza? Es un desorden en la economía. Una economía desordenada, solo existe pobreza. Por eso en el mundo hay mucha pobreza. Unos pocos lo tienen todo y el resto tratan de sobrevivir con lo que pueden. Pero Dios no dejó pobreza, Dios no dejó escasez, Dios dejó abundancia. Y esa abundancia que Dios preparó para todos los que creemos, para los que sean sus hijos, fue la herencia de Dios. Cuando Él dice que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, es la herencia para un hombre que obedecía en todo a Dios, un hombre que es el Hijo de Dios, un hombre llamado Jesús. Dios mismo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, su nombre es Jesús. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, es cuando tú le dices, ven a mi corazón, decido obedecerte, que seas mi Señor, entro en tu obediencia. Entonces Jesús, en ese instante, Él te salva, tomándote del mundo y metiéndote dentro de Él. Y estando en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes somos el cuerpo de Cristo, en Cristo, con Él y en Él, empieza a generarse una nueva creación. Es necesario nacer de nuevo. La nueva creación es una creación de posición, de una posición que estabas desechado por Dios, una posición que estabas en desobediencia, en rebeldía, que querías hacer las cosas a tu manera, a tus pensamientos. Ahora Dios te dice, ahora tú eres mío. Ahora mis pensamientos van a ser tus pensamientos. Todo lo he creado para ti, pero tienes que vivir y pensar como yo pienso. Tienes que entender que tienes una identidad en Cristo, Hijo de Dios. Entonces, cuando entendemos nuestra posición en Cristo, que hemos sido sacados del mundo y puestos en Cristo Jesús para toda buena obra, dice que todo lo que Jesús hizo, su posición, su obediencia, nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores, con un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, un poder absoluto, completo. Ese poder que recibió Jesús por su obediencia, ahora Él ha impartido a todos los que en Él creemos. Y nos ha llamado mis hijos, nos ha llamado mi cuerpo, mi novia, mi esposa. Dice, mirad, dice el Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Entonces, en Proverbios nos dice, muchos pensamientos en el corazón del hombre, porque cada uno piensa a su manera. Hay quienes dicen, yo creo en Dios a mi manera, déjame, yo a mi manera, pero tu manera está equivocada, tu manera nunca va a dar en blanco. La única manera que es válida para Dios es un corazón arrepentido, es un corazón obediente, es un corazón que reconoce que ha fallado, que sus pensamientos han fallado, que reconoce ahora que necesita los pensamientos de Dios.
un pueblo con hambre de la palabra, hambre de conocer lo que Dios piensa, hambre de conocer lo que Dios quiere. Es un pueblo que está dispuesto a recibir a Dios. Y cuando lo recibe, su vida se transforma. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que entender, renovar tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta, es maravillosa, pero tienes que entenderlo, tienes que estar dispuesto a nacer de nuevo, dispuesto a empezar a pensar de nuevo, porque todos desarrollamos una forma de pensar y de vivir en este mundo, de caminar en el mundo conforme a los pensamientos que hemos recibido desde que éramos niños de nuestros padres, conforme veíamos el mundo natural, un mundo sin Dios, un mundo carnal. Pero ahora Dios dice, yo soy el Espíritu Santo. Dios te dice, yo soy tu Padre espiritual. Ahora déjame que yo te enseñe, déjame que yo te guíe, déjame que yo te traslade de un mundo natural a un mundo sobrenatural, de un ambiente de vida en el cual es tu vida, tus años de vida, tus tiempos son limitados, donde viene la muerte, viene la enfermedad, viene la pobreza, porque esa escasez la trajo Satanás para tu vida. Y tú te cediste a él por tu desobediencia. El hombre busca todos los placeres del mundo, busca todo el conocimiento del mundo, todo el conocimiento natural de este mundo. Grandes científicos, grandes investigadores están buscando algo que sea distinto, pero lo están buscando en la carne. A veces vemos que los países más grandes, más poderosos, invierten miles de millones de dólares en construir cohetes, naves que viajan al espacio en busca de vida, quieren buscar más vida en los otros planetas que están muertos. Pero Dios no hizo vida en otros planetas. El único planeta en el cual Dios dijo que se ha habitado fue la Tierra. Y de la Tierra yo pienso que Él puede hacer habitar otros planetas. Pero, primero que nada, Dios, lo primero que creó fue al hombre para que gobierne la Tierra. Pero vemos ahora una humanidad que depende de lo que el mundo le ofrece, una humanidad que solo depende de las circunstancias naturales de este mundo. No vemos una humanidad que está por encima de Dios, sino que está por debajo. Una humanidad escasa, con límite de vida demasiado escaso. ¿Cuántos pueden vivir 80, 90, 100 años a lo sumo? Y Dios dijo, tiene un tope, pues hasta 120 a lo máximo. Pero Dios no te creó para vivir una vida corta. Dios te creó para que vivas en la eternidad. Y Dios te dio un cuerpo perfecto en el cual podías vivir eternamente, pero sin pecado. Cuando entra el pecado al hombre, entra la muerte, entra la enfermedad y entra la pobreza, entra la escasez. Y la muerte, enfermedad y pobreza es la ausencia de Dios, es la ausencia de hacer la voluntad de Dios, es la ausencia de un corazón que se cede por su propia voluntad a Dios, reconociendo que Él es mi creador, que Él es mi inventor, que Él sabe por qué me inventó a mí. 2 mandamientos dejó Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, la posición, el corazón dispuesto a amar a Dios es un corazón que ama la palabra de Dios. Por eso dice, si me amáis, guarda mis palabras. Hay gente que dice, ¿tú crees en Dios? Claro que creo en Dios, te dice. ¿Pero qué? ¿Has leído la Biblia? No, no la he leído. ¿Has leído su palabra? ¿Sabes lo que dice? No, no lo sé. Pero yo pienso que sus pensamientos personales no sirven. Tienes que conocer cómo piensa Dios para saber cómo se ama. Dice, si me amas, guarda mis palabras. Si no estás guardando la palabra de Dios, no puedes decir que amas a Dios. Si no estás realmente involucrado con sus pensamientos, con su espíritu, porque el Espíritu Santo viene a morar en todo creyente. Cuando tú le dices, Señor Jesús, ven a mi vida, en ese instante el Espíritu Santo viene a tu vida y te hace nacer de nuevo. Y te empieza a impartir un conocimiento que antes no tenías, un conocimiento que no empieza en la carne, sino es un conocimiento sobrenatural. Dios empieza a revelar su palabra a ti, empieza a manifestar lo que Él quiere para ti. Él empieza a echar sus propósitos por el cual Él te inventó. Él nos inventó con un propósito divino. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando el Señor nos está hablando en Isaías 46, del 9 al 13, tiene una revelación tan preciosa, poderosa. Isaías 46, del 9 al 13, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
¿Por qué? Ahí está la razón. Porque yo soy Dios, dice, y nada hay como a mí. Nada hay como Dios, no existe nada como Dios. Él es Dios, el creador de todo. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Dios anuncia lo que no había hecho. Y que digo, mi consejo se hará y hará todo lo que yo quiero. O sea, Dios está anunciando antes de empezar a crear algo, Dios ya lo había creado. ¿Cómo es eso? Él anuncia lo que viene al final, desde el principio. Por eso dice que anuncia lo por venir, lo que va a venir, Él ya lo anuncia. Pero el momento en que Dios lo habló, ya lo creó. Parece locura, parece confusión, pero Él está diciendo, yo anuncio lo por venir, lo que va a venir, lo que aún no ha llegado. Yo lo anuncio, dice, desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Lo que no era hecho, ya Dios lo anunció. Eso quiere decir que Dios crea primero. Una vez que habló, ya está creado. Ahora dice, ahora Dios corre con el tiempo, vamos a empezar. O sea, ¿cómo vamos a empezar? Porque Dios, de momento que lo dijo, la dirección está hecha. De momento que lo dijo, ya está creado. Pero ahora vamos a empezar a trabajar y formar lo que va a ser visto. Porque desde que lo habló, ya lo creó en los cielos. Pero en el mundo natural no se está viendo. Por eso la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque la fe está llamando a algo que naturalmente no lo estás viendo. Pero es algo que ya está hecho en el mundo espiritual. Por eso él dice, antes que tú nacieses, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, ya había declarado Dios que tú ibas a ser un profeta, que tú ibas a predicar su evangelio. Antes que tú nacieses, yo ya planeó para ti un estilo de vida. Pero en los pensamientos, dice, mis pensamientos prevalecerán en sus pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos a su palabra, alinearnos a su espíritu, alinearnos a sus propósitos. Entonces, ahora que estás alineado a sus propósitos, ahora que dice Jesús, yo te recibo como Señor, yo voy a obedecerte. Jesús es el verbo hecho carne, la palabra de Dios. Ahora tú dices a su palabra, empieza un proceso de transformación. Romanos 12:2 dice, transformados por mi oración de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, ese proceso de transformación empieza en el mundo natural, es el proceso que va apuntando hacia lo que va a llegar, porque en lo espiritual ya está creado, pero en lo natural empieza el proceso aquí con nosotros. Por eso cuando Dios quiere algo, al hablarlo ya lo hizo. Muchas veces veo una persona enferma, naturalmente está enferma, pero al mirarla, ahora yo analizo su posición, tu cuerpo natural que está enfermo, ahora empiezo la otra posición, ahora entro en el Espíritu de la palabra, veo la palabra que dice que Jesús sufrió mis dolores, llevó mis enfermedades y que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Entonces, ¿cómo es eso? Porque hace 2000 años Jesús hizo por nosotros, pero mucho más atrás, en el profeta Isaías, ya te estaba dicho la palabra. Entonces dice, Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Entonces, de repente yo siento una enfermedad en mi cuerpo lo siente, mis ojos lo ven, el médico me dice, estás enfermo. Entonces yo digo, la Biblia dice que por sus llagas he sido sanado. Entonces empiezo mi proceso. Ahora, a través de la fe, para el que cree todo es posible, empiezo a creer, a declarar, esto ha dicho el Señor, que sí que digo, ya está creado, por sus llagas he sido sanado, vamos para allá. Pero la sanidad ya está creada, mi fe que se agarra de su palabra me lleva a mi destino, que es la misma palabra de Dios que está esperando por mí. Entonces, cuando me veo en esta situación de enfermo, yo digo, por sus llagas y heridas he sido curado. Entonces empiezo en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, a verme ya no enfermo, me veo sano. Vamos hacia mi sanidad que está esperando ahí. Y a través de la fe, creo, llamo mi posición en Cristo
sano estoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, dice el reino de Dios sufre violento. Entonces digo, no acepto la enfermedad, sal de mi cuerpo. Por sus llagas y heridas he sido creado. Porque Dios anuncia el final desde el principio. Yo estoy en dolor, pero al final dice, por sus llagas he sido sanado. Entonces, cuando voy a orar por un enfermo, yo pongo manos, en el nombre de Jesús, pongo manos y le digo, vamos para tu sanidad. Tú no estás enfermo, tu sanidad está esperando acá. Por sus llagas y heridas has sido sanado. En el nombre de Jesús, rechazo la enfermedad, rechazo el dolor y declaro, no estás enfermo, sano estás. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y esa palabra, si tú la aceptas, si te agarras de ella, entonces esa palabra te lleva al resultado final que está esperando por ti. Por sus llagas y heridas hemos sido nosotros sanados. Una vez oré por una persona que había muerto y mi corazón se vino la palabra de Dios a mí, la palabra que había meditado unos días antes. Decía, no morirás, sino vivirás para proclamar las grandezas del Señor. Fui, vi a la persona, ya no respiraba, puse manos sobre ella, dije, no morirás, sino vivirás para proclamar las grandezas del Señor. Por las llagas de Jesucristo has sido sanado, así que en el nombre de Jesús declaro que los propósitos de Dios se cumplan en esta persona y Señor, que le des vida para que cumpla sus propósitos en esta vida. Porque hay un tiempo que Dios nos va a llevar a todos, pero hay un tiempo en que mientras no cumplas tu propósito, no te vas. Declaré sanidad en el nombre de Jesús y esa persona volvió a la vida. Porque dice, a los que aman a Dios, amamos su palabra, meditamos su palabra, creemos su palabra, nos hacemos uno en pensamiento y corazón con su palabra. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Esto es para aquellos que con su propósito han sido llamados, sus propósitos van a prevalecer. Entonces, si Dios ve que no habías cumplido tu propósito en esta vida y ve también que ahora tu corazón está dispuesto a cumplir ese propósito y tú le clamas al Señor, Él te va a responder. Él no va a permitir que te vayas antes de tiempo. La sanidad es para que cumplas tu propósito aquí en la tierra, que no te vayas antes de tiempo. Él da fuerza al que no tiene ninguno. El precio fue pagado por sus llagas y heridas ahí en la cruz. Por sus llagas y heridas hemos sido nosotros sanados. ¿Tú estás escuchando este programa? Quizás tenga un problema de sanidad en tu cuerpo, de enfermedad o de dolencia. De repente el médico te ha dicho, te vas a morir. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengas vida abundante. Mientras yo le digo, Señor, mientras no cumplas tu propósito con mi vida, pues yo no me voy, yo no me muero. Y ahí me agarro firme. Tú has dicho que tú sufriste este dolor, que sufriste esta enfermedad. Yo tanto resisto al mal, rechazo la enfermedad, rechazo la muerte y declaro vida y vida abundante. Entonces, ¿qué pasa? Es el reino, es el gobierno de Dios, es el gobierno de la palabra de Dios que empieza a gobernar mi vida. Aun cuando haya síntomas, si la palabra dice que estoy sano, yo declaro mi sanidad. Si la palabra dice que no temas mal alguno, pues no temo mal alguno, porque yo sé que, Señor, tú estás conmigo. Dios está en el asunto de cada hijo de Dios, de cada persona que ha decidido entregar su vida a Dios, porque cuando tú entregas tu vida a Dios, ahora Dios es dueño de tu vida. Entonces ya tus pensamientos que antes tenías ya no valen. Ahora busco los pensamientos de Dios y me alineo a ellos. Entonces el propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces dice Dios, ¿no?, que su consejo hará todo lo que Él quiera. A veces hacemos planes con nuestras vidas. A veces oramos a Dios por los planes que nosotros tenemos. Señor, bendice mi trabajo, bendice mi negocio, bendice mi profesión. Y uno hace sus planes y le cuenta a Dios sus planes. Y dice, estoy seguro que Dios me va a bendecir. Señor, bendice mis planes, pero no dice acá eso. Acá dice, tú tienes que entrar en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, y la bendición está ahí para ti. Entonces, Señor, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres? La oración del justo puede mucho. Tienes que entrar en el corazón de Dios y en vez de correr a tu manera, tienes que decir, Señor, yo te doy un espacio.
yo soy tuyo. ¿Qué plan tienes conmigo? Heme aquí, cuenta conmigo. El mejor ejemplo lo dio Jesús. Al Señor Jesús, está bien, lo iban a golpear, lo iban a masacrar, lo iban a crucificar. Que Jesús estaba ahí, esperando. Era tanta la tensión que hasta sudó sangre. Y estaba orando y dijo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, no me gusta lo que va a pasar. Pero Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque era necesario que Jesús pasara todo esto, porque lo hacía por amor a nosotros. Si Jesús no hubiera preparado todo eso, no hubiera dado su vida, sin condiciones, sin resistencia, Señor, mi vida es tuya. Gracias a ello, Él dio salvación a todos los que creemos en Él. Gracias a ello tengo una nueva oportunidad para vivir bien. Gracias por ello tengo esperanza para la vida eterna. Gracias a ello puedo decir que soy una nueva criatura en Cristo Jesús y que ahora como creyentes somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, cumpliendo el mismo propósito que vino Jesús aquí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no sé mis propósitos, ya no es en mis planes. Pero le digo, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Y Él dio una orden muy precisa. Id por todo el mundo, predicad mi evangelio, prediquen el evangelio de mi reino. Sanen enfermos, echen fuera demonios, calmen tempestades. Dice que el Señor confirmó su palabra con señales que le seguían. Pero todo esto que pasó cuando Jesús muere y resucita, Él lo primero que hizo, se presentó, dice, a los 40 que estaban ahí, se presentó a los discípulos que estaban ahí y durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Jesús había vencido a la muerte, había resucitado, pero era tan importante, antes que Él vaya al Padre, era tan importante para Él dejar a su pueblo, dejar a su iglesia, dejar a los que creían en Él, a sus discípulos, decirles, tengo que explicarles durante 40 días, aclararles bien los pensamientos. Esto no es una religión, es un reino. Desde que empezó Jesús su caminar en la tierra, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí con nosotros. Jesús habló y manifestó un reino. En ese reino reinaba Dios, reinaba la palabra de Dios, reinaban los pensamientos de Dios, reinaban los propósitos de Dios. Y Jesús vino a anunciar ese reino y cuando Él va al Padre, envía al Espíritu Santo para que todo creyente, todo el que recibió a Jesús como Señor y Salvador, ahora reciba el mismo Espíritu Santo que recibió Jesús. Dios Espíritu Santo está en el corazón de todos los creyentes. ¿Para qué? Para guiar nuestra vida. Él es nuestro guía, es nuestro consolador, es nuestro sanador. El Espíritu Santo es la persona de Dios que se manifiesta como el buen amigo, el guía, el que está siempre con nosotros. Jesús está sentado a la derecha del Padre, fue al Padre, pero envió su presencia, el Espíritu de Dios, para que la iglesia crezca en y bajo la conducción del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Pero el hombre, a veces decimos Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de palabra, pero no entendemos el asunto. Entendemos que desde el momento que tú le dices que venga a tu vida, tú has sido comprado por Dios, comprado con la sangre de Jesús. Tu vida le pertenece a Dios, por lo tanto, Dios hace planes divinos contigo. Dios te da estrategias, te pone en ti el querer como el hacer, Él te guía y a ti en tu corazón dice, Señor, quiero conocer tu voluntad, quiero ser guiado por ti. Y la única forma, lee la Biblia, conoce la palabra de Dios, métete en su palabra, porque en ella moran los propósitos divinos para ti y para mí. Y en ellos moran los propósitos del reino de Dios. La tierra es guiada, regentada por el hombre. Dios gobierna en los cielos, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Entonces Dios espera que como hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo, conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos los planes del reino, conozcamos el reino de los cielos, lo que Dios dice, su reino, y ese reino lo manifestemos aquí en la tierra. Por eso Jesús en el Padre Nuestro, Él dice, Padre nuestro, primero reconocimiento, Dios es mi Padre, que estás en los cielos, Dios está en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu gobierno, que se establezca en mi corazón, en mi vida y a través mío aquí en la tierra.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Lo que Dios ya dijo en su palabra, ese es el gobierno de Dios, ese es el poder de la creación. Antes que tú nacieses, yo te conocí. O sea, antes que tú nacieses, Dios ya te conoció, Dios ya te preparó, Dios hizo planes contigo y te envió aquí a la tierra para que cumplas un plan específico de Dios puesto en ti. Pero a veces estamos tan afanados por lo que este mundo hace, estamos tan preocupados por lo que hay en el mundo, estamos preocupados por las cosas creadas, que no asumimos el papel de reyes, príncipes, herederos, coherederos, embajadores del reino. No entendemos que ya estamos en Cristo, no sabemos lo que Dios ha preparado para nosotros y tratamos de sobrevivir en la tierra. En el mundo solo hay aflicción, en el mundo solo hay escasez. El mundo tiene escasez de Dios. Entonces nosotros los hijos de Dios debemos estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Porque Él dice, andate en el Espíritu. Entonces tenemos que estar llenos de Dios. Jesús dijo, sé llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios a través nuestro traiga el gobierno de los cielos aquí en la tierra. Que cada creyente puede decir, esto dice el Señor. Y eso espero en Él. Y a pesar que las circunstancias que veo son totalmente negativas, que me dicen que no se puede, pues la palabra de Dios dice sí se puede. Dios dice sí se puede, porque yo estoy contigo, yo respaldo mi palabra y esa palabra te la he dado a ti para que seas mi heredero, para que seas heredero y coheredero con Cristo Jesús. ¿Dónde? Sentado a la derecha del Padre en trono, para que seamos el gobierno de los cielos sobre la tierra. Por eso dice que somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que somos linaje de Dios. Y linaje de Dios también dice que en Él nos movemos, en Él somos, en Él vivimos. Si somos linaje de Dios, quiere decir que somos herederos de Dios, quiere decir que participamos de la naturaleza de Dios. Él nos ha puesto aquí con un plan y un propósito específico, que toda la creación pueda ver el poder de su reino a través de nuestras vidas aquí en la tierra. Pues el que ama a Dios, ama su palabra. El que ama a Dios hace, dice, Señor, tu palabra dice, y esa palabra se va a cumplir acá. Tengo una convicción absoluta, porque le queremos más a lo que vemos, le queremos más a este mundo que a Dios. Muchos tienen un Dios chiquito y un mundo grandote. Yo te voy a decir, Dios hizo la bravura del mar, Dios creó la tierra, los cielos, las estrellas, el firmamento, todo es obra de sus manos. Y ese Dios dice, tú eres mi hijo. Ese Dios dice, yo te he sellado con mi espíritu. Tú tienes mi linaje. Tú no has sido llamado para sobrevivir, has sido llamado para reinar, para gobernar. Esas condiciones, dice Dios, yo te he dado mi imagen, respétala. Yo te he dado mi semejanza, respétala. Yo te he dado mi palabra, gobierna con mi palabra, que mi palabra gobierne en tu vida y a través tuyo en todo tu alrededor. La palabra del Señor es la voluntad de Dios. Dice Dios que su consejo hará todo lo que le envía a hacer, ¿no? En Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová prevalecerá. El propósito de Dios es lo que dirige mi vida ahora. Antes yo trataba de darle un fin a mi vida, de darle una dirección a mi vida, a mi vivir. A una carrera, proyectaba muchas cosas. Está bien que lo haga, pero ahora yo sé que cualquier cosa, cualquier plan que tenga esta tierra, primero se lo pongo al Señor. ¿Estás de acuerdo, Señor? ¿Eso es lo que tú quieres para mí? Entonces, al tenerlo presente siempre y buscar su dirección y su guía y su sabiduría, entonces Él empieza a guiar tu vida. El Espíritu Santo te pone en ti el querer como el hacer y todo lo que emprendas va a prosperar. Porque Él, Dios Todopoderoso, ve en ti un corazón que te dice, heme aquí, Señor, haz en mí tu voluntad. Te amo, Señor, sobre todas las cosas. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En el mundo hay temor, en el mundo hay angustia, en el mundo hay escasez, pero en Dios hay abundancia. Cuando obedecemos su palabra, honramos su palabra, hay una promesa: abriré la ventana de los cielos. Cuando Él habla diezma, ofrenda, y la gente dice, ¿por qué diezmo? ¿Por qué ofrendar? Porque Dios tiene un propósito, que tú obedezcas, para que Él abra la ventana de los cielos, porque Dios quiere derramar bendición en tu vida hasta que sobreabunde, dice la palabra. Y también Dios quiere reprender al devorador por ti, para que no te robe.
hay promesas escritas para que no te robe, porque el diablo siempre te está robando. Viene una enfermedad, viene un engaño, vienen cosas de climas atmosféricos, cosas que el diablo siempre te está robando. No solo tu dinero, tu vida, tu tiempo. De tal manera que tú vives acá en este mundo afanado, cada día te levantas afanado, confundido. ¿Qué será de mi vida? Pero Dios dice, mi propósito prevalecerá. Mi corazón está en ti. Dios dice, yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios, Él es tu Dios, Él te sustenta, Él va contigo. Amén. Entonces deja que el Espíritu Santo este día hable a tu corazón. Deja que Dios cumpla lo que Él ha planeado para tu vida. Él ha hecho un camino para que andes con Él. Entonces, mira cuán bueno es el Señor. Continuamos en esta segunda parte. Cada día que amanece es una expectativa tremenda. ¿Qué cosa Dios ha preparado para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Antes que tú nacieses yo te conocí y te di. Él ya ha hecho un plan para la vida de cada uno. Pero tenemos que entrar en sus planes y propósitos. Tenemos que mirarlo a Él no solo como nuestro Creador, sino como un Padre que nos ama, un Padre que ha preparado un propósito divino, maravilloso y glorioso. En Efesios capítulo 2, versículo 10. Qué importante es este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, soy hechura de Dios, hemos sido creados por Dios, somos hechura suya, creados en Cristo. Hemos sido creados en Cristo Jesús. La palabra en Cristo, con Él y en Él, activa todo lo que Jesús es. Cuando habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo, habla que Cristo vive en la iglesia, que Cristo se manifiesta a través de la iglesia, que Cristo, todo lo que Él hizo, Él siendo la cabeza de la iglesia, ahora mandó a la iglesia que viva como Él vivió, que tenga la misma posición que Él tiene. Entonces, cuando nos dice que somos una nueva creación, antes éramos creados en la carne, según la carne es la posición del hombre carnal, pero el ser espiritual, el hombre según Dios, el hombre que entiende y vive con un Dios vivo, que no lo vemos, pero sabemos que Él es. Por eso el nombre de Dios es Yo Soy, ¿no? Dice, somos hechura suya, creados en Cristo, creados en los propósitos de Cristo, creados en los pensamientos de Cristo, creados en la vida de Cristo. Entonces, somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Todas las cosas que tú haces en obediencia a Dios, todo lo que tú vives en una actitud de obediencia, una actitud de respeto, una actitud de entender mejor las cosas de Dios, de meditar en la palabra, de estudiar, de conocer, de que el Espíritu Santo te guíe y te llene, esa actitud de tu corazón, de dejar que Cristo crezca, y hace menguar tus pensamientos y tus planes, porque ahora vives en los planes de Dios. Entonces, ahora hace que la vida de Cristo se active en nosotros, que el propósito por el cual Cristo vino al mundo, ahora lo tengamos nosotros. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad mi evangelio, el evangelio del reino, predíquelo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú crees, vas a ser sumergido, bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen. Hay señales para tu vida. Dios las ha preparado de antemano. Pero para que entres en esas señales, tienes que creerlo. Para el que cree, todo es posible. Para el que no cree, está estorbando lo que Dios dijo que se haría. Para el que cree, todo es posible. Estas señales van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios. Autoridad sobre todo espíritu inmundo. Hablarán nuevas lenguas. Un idioma nuevo, un idioma espiritual. Un idioma, como era desde un principio, de espíritu a espíritu. Donde Dios te entiende todo lo que tú hablas en el lenguaje celestial. El bautizo del Espíritu Santo, su primera señal, hablarán en otras lenguas. Entonces, en esas lenguas, esos idiomas que el mundo no entiende, que solo es Dios que entiende, porque es de espíritu a espíritu, tu espíritu orando a Dios.
Cuando empiezo a orar en lengua, yo sé que Dios me está escuchando, porque hay mi espíritu que ora de una forma perfecta. Se comunica con el Espíritu Santo, se comunica con Dios. Ha sharitai shiritini hikataiti shirikana shorio hokokoroto totoiti shirititi hikanana sharito toiti shirikana shorio hokoroto toiti shirikana. De mi interior corren como ríos de agua viva, fluye el idioma espiritual, fluye en las lenguas de Dios, las lenguas espirituales, lenguas con las cuales yo me comunico con Dios. Por eso la Biblia nos dice, hablarás en el Espíritu y hablarás con la razón, con los pensamientos. Entonces tu ser espiritual, tu yo espíritu, se comunica con Dios. Entonces hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre enfermos y ellos sanarán. Cuando oras por un enfermo, cuando pones manos sobre enfermos, tú tienes que saber, creer, saber y recibir que los enfermos sanarán. Por eso poner manos sobre enfermos es una orden para todo creyente. Entonces, cuando tú te pones en una actitud, ¿qué estás haciendo? Estás permitiendo al Espíritu Santo que mora en ti fluir a través de tu vida. Entonces, tienes que pensar. La iglesia empezó hace 2000 años. Empezó el día de Pentecostés. El día que Jesús les dijo, esperen aquí hasta que reciban poder de lo alto, entonces me serán testigos en hechos. Entonces, vino el Espíritu Santo como un viento recio, aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu Santo les daba que hablase. Desde ahí la iglesia se inicia en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos equipa, nos prepara, nos enseña, pero cuando tú quieres ser guiado por Él, estás buscando su palabra, estás buscando las cosas de Dios, estás buscando los pensamientos de Dios, y hay una alegría cuando obedeces su palabra. Hay una alegría cuando tú te alineas a los pensamientos de Dios. Ese gozo te lo da el Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Dios se goza cuando tú obedeces, cuando dispones tu corazón ante Él. Pero en el mundo hay tanta aflicción, hay tantos pensamientos en el mundo que siempre estás tenso, con temor, con depresión, con angustia, atormentado por las cosas que están sucediendo. Pero el Señor te dice, ven a mí, estás trabajado y cargado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar, mi yugo es suave. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque Él está contigo. Y tu paz tiene que ser confianza en tu Hacedor, confianza en tu Padre, confianza en el poder del Espíritu Santo que mora en ti, que Él es el que te sostiene. Y te diga lo que te diga el mundo, tu fe no está en el mundo, tu fe está en el Creador, en su palabra. Tu fe está mirando siempre el reino de los cielos, mirando siempre lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, dispuesto a obedecer. No temas, manada pequeña, dice el Señor. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es un placer para Dios que el reino se active en ti. Por lo tanto, cuando dice en el Salmos 115, versículo 16, Salmos 115, 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová. En los cielos mora Dios, es el reino de Dios, los cielos, es el mundo de Dios, los cielos. Dios mora en los cielos son los cielos de Jehová. Y más ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esta tierra nos pertenece, esta tierra Dios nos la da a nosotros, para que nosotros lo gobernemos, pero en obediencia a Dios. El hombre se sublevó contra Dios, desobedeció a Dios y desordenó la tierra, porque Satanás vino a traer muerte, destrucción y fortaleza, y todo lo que vino el diablo es hacer, deshacer lo que el propósito de Dios para el hombre. Y el hombre anduvo sin Dios hasta el día que vino Jesús a este mundo. Fue enviado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Jesucristo que hizo, trajo el reino de Dios a la tierra, trajo el gobierno de Dios. Ese Jesucristo obedeció a Dios y gobernó el reino de Dios. Y ese Jesucristo ha puesto en todo creyente su espíritu, todo el que tiene un corazón para obedecer a Dios, para que su reino se establezca en el corazón de todos los creyentes. Por eso lo ha dado a la iglesia. Por eso cuando dice acá en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 19 dice, así que ya no somos extranjeros, sino somos ciudadanos. Dice, no somos
extranjeros advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora un ciudadano del reino es impartido por lo que el rey quiere hacer, ¿no? Por la palabra del rey, por las leyes del reino. Y las leyes del reino, hermano amado, hermana amada, encuentran en la palabra de Dios. Ahí están las leyes del reino, ahí están los propósitos divinos para ti, hay los propósitos del reino de Dios gobernando aquí en la tierra a través de todo creyente, a través de tu vida, a través de mi vida. Entonces, Dios nos ha dado para ello, nos ha equipado. Su Espíritu mora en nosotros. Nos ha dado el nombre de Jesús, para que en su nombre toda rodilla se dobla. En el nombre de Jesús, el mismo Señor Jesús ejerce autoridad y poder sobre toda la atmósfera que te rodea. Y toda rodilla se dobla, los demonios huyen, el diablo tiembla. Entonces el diablo, ¿qué hace? Trata que tú no entiendas, que no conozcas, que tú ya estás en el reino, que eres un ciudadano, que eres hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, que eres el cuerpo de Cristo. Entonces el diablo empieza a matarte aflicciones, circunstancias que te distraen de tu objetivo para que no cumplas los propósitos de Dios. Pero tu fe tiene que estar firme en Cristo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, una vida nueva. Entonces, en esa vida nueva nos dice, ya no eres un extranjero, ahora tú eres parte de la familia de Dios, eres un ciudadano del reino, ¿no? Entonces, si soy ciudadano del reino, si la obra del reino está manifestándose a través de mi vida, entonces entiendo lo que dice en Efesios capítulo 1 y 7, 23. Es muy necesario que medites en esto. Efesios capítulo 1, del 17 al 23, dice, para que veáis la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria y su herencia en los santos? Mírate, hay una riqueza tremenda en la gloria que Dios ha preparado, la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es la esperanza de Dios que Él ha puesto en nosotros? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera de ti? Espera formar un linaje de Dios. Espera formar hombres y mujeres con el corazón de Cristo, con el pensamiento, con el Espíritu de Dios, pensando continuamente a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, vivir en el reino de los cielos que se manifiesta aquí en la tierra. Y acá más en versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, la iglesia, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, así como el poder de su fuerza operó en Cristo, ¿no? En esa misma fuerza, por el Espíritu Santo opera en todo creyente, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo, por encima, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, que se impregne en el corazón de cada uno, que despierte al que está dormido, que tu luz ilumine su vida. Padre, oro que tu bendición venga sobre cada oyente en este lugar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, creo en ti, creo tus propósitos para mi vida, yo los acepto, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Me rindo a tus pies, decido conocer tu palabra, revélame, decido obedecerte. Espíritu Santo, ven, lléname. Yo reconozco que en ti está mi salvación. Tú pagaste el precio que me trae la paz. Tú sufriste mis dolores, llevaste mis enfermedades y por tus llagas he sido sanado. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.